Qué gusto saludarlos y hoy con motivo de lo que se vivió, realmente un festival de Fórmula Uno, donde las emociones estuvieron siempre presentes en el marco del Gran Premio de Francia en la pista Paul Ricard. Emociones de principio a fin, decisiones estratégicas que por momentos sorprendieron, pero que creo que después de los resultados uno trata de entender, y precisamente para hacer ese análisis el invitado es Diego Mejía, quien muy juiciosamente pues analiza en el momento en que están ocurriendo los hechos, siempre con el Twitter actualizando de lo que pasa, anticipando también lo que puede pasar y ya después con más calma haciendo el análisis. Diego, bienvenido y creo que estamos disfrutando de un buen campeonato del mundo de la Fórmula Uno. ¿Qué tal, Germán? Sí, está obviamente siendo una temporada como tal vez lo hubiésemos querido hace varios años, ¿no? Tuvimos a Ferrari peleando contra Mercedes, liderando el campeonato del mundo en esas temporadas 2017, 18, pero no fue un reto que mantuvieron o un desafío que mantuvieron contra Mercedes a lo largo de toda la temporada, sino más en los dos primeros tercios o en la primera mitad y luego desfallecieron, ¿no? La diferencia con Red Bull es que por lo general Red Bull viene cada vez a más durante la temporada. Históricamente, si uno revisa, casi siempre ha sido un equipo que es más fuerte al final que al inicio de la temporada, ¿no? Y ante una oportunidad tan clara como la que tienen este año de salir campeones del mundo, tanto en pilotos como en constructores, pues seguramente mantendrán un poco esa filosofía, más allá de que pues todos los equipos a esta altura estén ya trabajando muy a fondo en lo que es preparar la próxima temporada con ese gran cambio reglamentario, ¿no? Por lo cual los recursos técnicos están bastante más repartidos en otras tareas diferentes a lo que es lo usual, que es desarrollar a tope carrera tras carrera el paquete técnico que se tiene, lo que se puede hacer con el chasis, con el motor, que además está mucho más limitado por las reglas este año. Pero nos vamos a la carrera porque de pronto, pues muchos no la vieron, otros la vieron y quieren repasar y conocer precisamente esos detalles y su análisis de lo que fue la competencia. Una carrera y un fin de semana que se planteó primero con un equipo Red Bull, por lo menos con el piloto Max Verstappen, que mostró que tenía como un poco más y que podía batir por lo menos en clasificación, como efectivamente lo hizo a los Mercedes. Un Verstappen que llega con 4 puntos de diferencia a su favor después de lo que vivió desafortunadamente en Azerbaiyán, también lo que lamentablemente vivió Lewis Hamilton y el afán de los dos de seguir en esa lucha con los puntos y el uno tratar de recortar y el otro tratar de alargar la diferencia. Una partida donde se esperaba que desde el principio Max Verstappen marcara la pauta y si Mercedes tenía algo, pues había un campeón del mundo ahí, Lewis Hamilton, que lo iba a poner en aprietos. Pero muy temprano vino el primer error de Verstappen en la primera curva que lo deja por fuera de la pista y ve pasar por el costado izquierdo de su vehículo a Lewis Hamilton. Sí, que diría que en realidad fue el único error que cometió en toda la carrera, ¿no? En esa primera curva, pero fue algo que ya alteró completamente la dinámica de lo que probablemente pensaba Red Bull y Mercedes iba a ser el Gran Premio, ¿no? O como siempre ocurre y como está ocurriendo cada vez más este año, la clasificación no suele ser tan decisiva y es un poco más decisivo lo que pasa en la primera curva, en los primeros metros, en la primera vuelta. Y carrera ha sido un ejemplo de ello porque pasó Verstappen de ser el atacado a ser quien iba al ataque, ¿no? Y pues rápidamente cuando llegaron esas primeras paradas en boxes, se encontró en una situación en la cual, digámoslo, estaba en un sándwich de Mercedes, ¿no? Estaba en una situación estratégicamente muy difícil de llevar para un equipo cuando está con un solo auto contra dos de la escuadra rival, como le ha tocado a Verstappen varias veces, porque Sergio Pérez en ese momento pues no aparecía en esa lucha al frente, estaba un poco distanciado porque había sufrido con
el balance del auto en las primeras vueltas, se quejaba un poco de la estabilidad de la parte trasera del auto en las entradas de las curvas. Poco a poco fue encontrando cada vez más ritmo, pero ya para el momento de las paradas en boxes estaba un poco distanciado y fue pues algo que se precipitó, de acuerdo a lo que dijo Mercedes, porque Valtteri Bottas, quien venía persiguiendo a Verstappen, adelante estaba Hamilton, luego Verstappen y detrás estaba Bottas, y Bottas, según dijo Toto Wolff después de la carrera, tenía un neumático con un plano, es decir, lo había bloqueado en una Mm. frenada, estaba teniendo cada vez más vibraciones y sabían que tenían que atacar a Verstappen para forzar su parada temprana. Y lo que tal vez no pensaron es que con ello iban casi que a generar su propia desgracia, porque el haber precipitado esa parada obviamente obligó a Verstappen a parar y el equipo Mercedes tuvo que reaccionar también inmediatamente. Esto seguramente ellos ya lo tenían en las cartas, pero lo que no se imaginaban es que de esto iba a salir que iban a perder la punta de la carrera como efectivamente se dio. Sí, sí, es que fue la sorpresa. Se esperaba que después de ese primer ingreso a la zona de pits, pues lograra mantener Lewis Hamilton en la primera posición. Sin embargo, no se dio. Expliquemos allí qué fue lo que pasó. Se demoraron más en pits. Hubo un problema de temperatura de llantas que favoreció a Verstappen y que no favoreció a Hamilton. Se demoraron en Mercedes en llamar a Hamilton. Pues yo creo que eso último es, a mi modo de ver, lo que pasó realmente, ¿no? Que Ujú. Mercedes no llamó a Hamilton una vuelta después de Bottas, que es lo que debería haber hecho para evitar perder la posición con Verstappen. Mm, eh, el haberle dado esa oportunidad a Verstappen de tener una vuelta de diferencia fue efectivamente colocar a Verstappen en posición de hacerle el undercut a eh, Lewis Hamilton, ¿no? Si se hubiesen detenido en la misma vuelta, es decir, una vuelta después de Bottas, tenían los recursos humanos, técnicos para hacerlo, pero ellos pensaban que tenían suficiente diferencia, un poco más de 3 segundos de diferencia respecto a Verstappen, para Ujú. cubrirse de esa ventaja que iba a tener Verstappen de una vuelta con neumáticos frescos a tope, mientras Hamilton estaba con los neumáticos ya un poco desgastados antes de parar en boxes. Ahí creo que fue donde se equivocó Mercedes, básicamente, en haber eh, retrasado una vuelta a esa parada y en que básicamente pues los números no le salieron, porque cuando apareció Hamilton detrás de Verstappen, la radiocomunicación del ingeniero de Hamilton fue como, no entiendo qué pasó ahí. Y cuando el equipo no entiende es porque los números decían otra cosa muy diferente. Y lo que sí se vio analizando los números en concreto es que primero la vuelta de Verstappen, la vuelta de entrada a boxes, fue la mejor de los tres, es decir, fue más rápida que la de Bottas y que la de Hamilton. Y luego la vuelta de salida de boxes de Verstappen también fue muy rápida. No fue tan especialmente rápida eh, como lo fue la de entrada, porque si comparamos lo que fue la vuelta de salida de Verstappen con la de Bottas, estaban ahí, pero también en el paso por boxes, no solamente en la parada, porque la parada de Verstappen no fue esas paradas de 1.9, estuvo por encima de los 2 segundos. De hecho, la parada más rápida de las tres de los de punta fue la de Hamilton, pero es que la parada en boxes no es solamente cuánto se demora detenido, sino qué tan rápido y qué tan eficientemente llega a detener el auto y qué tan rápido deja su lugar de atención para llegar al final del pit lane. Y en ese tramo, Verstappen estuvo por debajo de los 29 segundos, mientras que ambos pilotos de Mercedes estuvieron sobre los 30 segundos. Y todo sumado, la vuelta de entrada de Verstappen, el paso por el pit lane, la vuelta de salida de Verstappen, dio para que esos 3 segundos que creía Mercedes eran seguro para no perder la posición con Verstappen, fueron al final insuficientes porque prácticamente que salieron emparejados a el final de la recta donde desemboca la salida del pit lane y se une con la pista. A Verstappen le tocó hacerse a un lado para darle espacio a Hamilton y de forma muy deportiva lo hizo y allí pues simplemente alargó la frenada lo más que pudo,
sin ir a equivocarse como lo hizo en la primera frenada de la carrera, en la salida, y ya se colocó al frente, pero ahí no terminó la carrera. Sí. Después viene pues ese desconcierto. Todo el mundo decía, bueno, esto es a una parada, ya de aquí vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. Venía un Bottas como empujando a Lewis Hamilton, se pensaba que de pronto iban a dejar pasar a Bottas a ver si tenía como que mejor ritmo en ese momento y podía generar algún tipo de situación contra Verstappen, pero pasó lo inesperado. A Pitts, el líder de carrera, Verstappen. Entonces todo el mundo dijo, ¿y qué pasó? Se le dañó el carro, ¿qué le pasó a Verstappen? Sí, no, o sea, era bastante claro qué estaban haciendo, ¿no? Obviamente todos recordábamos ya a esa altura de la carrera lo que había pasado en el Gran Premio de España y lo que había pasado hace un par de años también en el Gran Premio de Hungría. Una situación en la cual Mercedes se encontraba detrás de Verstappen en la misma estrategia, pero sin una posibilidad clara de adelantar y teniendo que gestionar bastante los neumáticos hasta el final de la carrera, aparte porque esa primera parada se precipitó, fue mucho antes de lo que probablemente el equipo hubiese querido, marcado Ujú. esto también por el desgaste que estaban teniendo debido a una pista que se limpió en términos del caucho que se había ido poniendo con las prácticas libres, con las carreras de la Fórmula 3, etcétera, porque llovió al final del sábado y mañana del domingo. Entonces la pista estaba mucho más verde, era pues mucho más una lija que lo que los equipos se imaginaban y en algunos casos, por ejemplo el de Ferrari, esto fue una debacle total, ¿no? Los dos autos acabaron fuera de los puntos y Leclerc tuvo que hacer una segunda parada que no tenían planeada. Pero pues en el caso de los de punta, era claro que todos estaban pensando que no iban a llegar y pues que iba a ser necesario gestionar excesivamente los neumáticos para poder cumplir con la estrategia planeada de una parada. Y pues hubo un punto ya en el que al parecer empezó a sufrirlo más Hamilton que Verstappen, esto acercándose a casi 20 vueltas para el final. Y pues uno pensaba, aquí el que tiene que apretar el gatillo es Mercedes, porque la carrera aparentemente la tiene más perdida que ganada en ese momento. Ujú. Pero, ¿qué pasa? Estaba de por medio Sergio Pérez, que Sergio Pérez estaba en la estrategia normal de una parada, pero había retrasado bastante más su parada en boxes, con lo cual estaba pues en una situación tal vez de escudero mucho más clara que la que había tenido en el Gran Premio de España. Tenía buen ritmo, lo marcaban sus tiempos, era pues en ese momento el más rápido de los cuatro, o sea, iba más rápido que Verstappen, que Bottas y que Hamilton. Entonces, claro, el equipo pues ahí ya no tenía tan claro que si llegaban detrás de Pérez iban a poder superarlo tan fácilmente como para repetir lo que hicieron en el Gran Premio de España con Hamilton haciendo esa segunda parada inesperada que sorprendió al equipo Red Bull, ¿no? Y en alguna medida eso tuvo que ver para que al final Mercedes decidiera hacer lo que hizo, más que también seguramente lo sorprendió Red Bull, ¿no? Porque el llamado a Verstappen viene casi que cuando está llegando a la entrada del pit lane, o sea, un Ujú. segundo más y ya no puede entrar al pit lane. O sea, así de tarde lo hicieron porque querían sorprender a Mercedes, igual que Mercedes lo hizo con ellos en el último instante en el Gran Premio de España. Y es pues lo que pasa cuando se está en una lucha tan fuerte, cuando son los mejores equipos, los mejores pilotos, no se puede dar la más mínima ventaja. Y allí Red Bull pues hizo un doble acierto, digámoslo, ¿no? Porque primero estaba en la primera parada en la situación menos favorable para poder salir adelante con la Ujú. estrategia y lo hicieron, más por un error de Mercedes a mi modo de ver que por que lo haya hecho especialmente bien Red Bull. Y en la segunda sí, esa sí es toda de Red Bull a mi modo de ver, porque claro, uno dice, bueno, pero ¿y por qué no paró antes Mercedes? Porque calcular eso no es fácil, ¿no? Si se hace demasiado temprano, pues se corre el riesgo de que los neumáticos al final igual no aguanten, Me porque se iba a aguanto. montar un compuesto más blando, no se iba a seguir con el duro, sino se iba a montar un neumático medio usado aparte, porque el único que tenía medios nuevos era Checo Pérez, que fue los que, bueno, le quedaron guardados porque él pasó básicamente del medio con el que arrancó al duro con el que acabó la carrera. Pero allí pues esa segunda jugada sí es enteramente del equipo Red Bull, de los ingenieros,
y pues luego el que Max Verstappen la haya hecho funcionar, pues es obviamente obra del piloto porque él fue quien tuvo que primero adelantar a Bottas y luego adelantar a Hamilton y en ambas ocasiones lo hizo en la primera oportunidad. Sí, sí, es que el tema aquí es el drama que se puso al final era, bueno, las cuentas dan para llegar. Ahora el tema era, podrá pasar, pero era claro que cuando usted tiene un ritmo tan diferente que genera por vuelta a favor un segundo, medio segundo, segundo y medio, hasta 2 segundos, dice, no, esto ya es tema de llegar y pasar porque lo había dicho Lewis Hamilton después de la clasificación, los Honda son más rápidos en la recta y quedó clarísimo. Llegó Verstappen a la succión muy fácil y sencillamente era cuestión de abrirse. Por eso creo que Hamilton no hizo ningún intento de nada porque no había nada que hacer, no se podía engordar tanto para ocupar toda la pista. Más le costó a Pérez en el duelo que tuvo con Bottas para tratar de rematar esa tarea, no solamente de ganar la carrera Red Bull con Verstappen, sino también el único piloto latinoamericano en la Fórmula 1, Sergio Pérez, el mexicano, dar cuenta también de Bottas para redondear no solo a nivel de pilotos, sino también a nivel de constructores. Sí, yo creo que al final Pérez hizo pues una muy buena carrera porque si bien no fue una clasificación ideal por el margen que tuvo con respecto a Verstappen, que pues probablemente es más de lo que quisiera ver Pérez a esta altura, pero igual estaba en la segunda fila. No tuvo una muy buena salida, pero luego hizo una excelente maniobra al final de la recta para retrasar al máximo la frenada y recuperar la posición que aparentemente estaba perdiendo con Carlos Sainz. Luego lo que comentaba en esa primera parte de la carrera, con el viento que hacía, sufrió un poco y esto le hizo perder un poco el contacto con el grupo de punta, pero eso luego lo utilizó a su favor porque no castigó excesivamente los neumáticos. Cuando no llevaba el auto como él quería, se cuidó de no ir a degradar demasiado los neumáticos, los preservó, consiguió hacer unas 6 vueltas más que Bottas con ese primer set de neumáticos y luego administró también muy bien ese neumático duro para una vez lo pasó Max Verstappen, tratar de seguir el ritmo de su compañero de equipo lo más que pudiera, ¿no? Él teniendo neumáticos duros y Verstappen Uh -huh. medios. Y allí, o sea, lo dejó pasar, porque él básicamente lo dejó pasar, no se interpuso en lo más mínimo porque sabía que se estaban jugando la carrera y su ingeniero le advirtió varias veces que venía Verstappen detrás y obviamente que estaba en una estrategia diferente y él pues no, obviamente él sabe cuál es su rol y no puso, no lo cuestionó en ningún momento, ¿no? Él Uh -huh. sabía cuál era su papel en ese momento y cuando lo pasó Verstappen dijo, bueno, vamos por ellos, vamos y vamos por ellos y fue lo que hizo, ¿no? Obviamente hubiese querido también dar cuenta de Hamilton, pero le faltaron vueltas para ello, ¿no? Probablemente eh, la forma como sufrió un poco al inicio de la carrera fue lo que le costó tal vez no haber podido estar metido en la pelea como lo estuvo en Azerbaiyán, donde él sí estuvo ahí peleando de tú a tú con Hamilton. Aquí pudo con Bottas, pero no pudo con Hamilton y claro, él mismo al final del día pues es el primero en decir que cuando el compañero de equipo gana, pues él tiene que estar ahí. Entonces, haber estado ahí es haber quedado segundo, Uh -huh. haber sumado otros puntos, haberle quitado puntos a Hamilton también y al mismo tiempo favorecer sus aspiraciones de estar cada vez más arriba en el campeonato. Pero pues es claro que por ahora pues está bastante consolidado ese duelo por el Mundial entre Hamilton y Verstappen, que por ahora pues es ventaja para Verstappen, ventaja para Red Bull, pero todavía es muy temprano en la temporada y muchas cosas pueden pasar y con esta lucha tan apretada pues todo puede acabar jugando tanto dentro como fuera de la pista. Aquí es bueno hablar, Diego, de la lectura que tienen los equipos en los entrenamientos. La gente dice, bueno, ¿por qué tanto entrenamiento? Ellos entrenan, leen las llantas en cada uno de los circuitos, los pavimentos son diferentes, la disposición del vehículo de acuerdo a los cambios que han hecho es diferente, entonces les toca estudiar para poder proyectar la carrera porque las llantas pues son los compuestos que todos tienen la disponibilidad de tenerlos, son iguales, el blanco blanco es el mismo blanco, el que utiliza Mercedes, con el que utiliza Red Bull, con el que utiliza Ferrari, cualquier equipo, el amarillo, el rojo, bueno, pero el tema es cómo
trabaja cada quien esas llantas? ¿Cómo gasta uno los zapatos? Como cualquiera que compramos un par de zapatos y hay uno que acaba primero los zapatos caminando el mismo número de pasos, porque tiene la forma de pisar diferente, que es lo que pasa aquí. Pero donde, pues en ese análisis entre dos equipos que se están mirando el uno al otro, donde pues no puede reaccionar Mercedes para hacer algo parecido a lo que resultó la estrategia ganadora que le dio el triunfo a Verstappen. No, es lo que ya le comentaba antes, Germán, es que era quien apretaba primero el gatillo Uh y -huh. lo apretó primero Red Bull y ya cuando lo aprieta Red Bull, pues si Nada que Mercedes hace hacer. lo mismo, pues probablemente va a resultar, a ser el mismo resultado, ¿no? No van a cambiar las cosas, ¿no? Había que hacer algo diferente. Ellos apretaron primero el gatillo en Barcelona y le salió. Lo difícil es apretar primero el gatillo cuando se está liderando la carrera, como lo hizo Red Bull con Verstappen, ¿no? Porque una cosa es, Correcto. bueno, a este no lo paso, hago algo diferente más bien. Y no estoy liderando la carrera, pero igual me quiero asegurar de que no me ganen con estrategia, entonces voy a parar y voy a recuperar lo que perdí. 20 segundos tenía de pérdida cuando salió de boxes Uh Verstappen -huh. respecto a Hamilton a falta de 20 vueltas. Y antes de esas 20 vueltas, los recuperó todos, adelantando en el camino a Valtteri Bottas y luego dando cuenta a la primera oportunidad de Lewis Hamilton. Y pasar casi con 2 segundos de diferencia en el paso por meta, porque pasó con 2 segundos de diferencia con Hamilton. Y ve uno aquí la última columna, la columna de los ingresos a pits, y se da uno cuenta que el único que hizo esa estrategia fue el señor Max Verstappen y el equipo Red Bull. Entonces ahora uno pregunta, listo, el duelo ahí de Hamilton y de Verstappen y de Red Bull con el equipo Mercedes. ¿Por qué ninguno de los otros se le ocurrió una estrategia similar que al final, repito, fue la estrategia ganadora? No, Germán, es que no se les ocurra, es que están corriendo carreras muy diferentes, Uh -huh. porque cuando uno para, obviamente va a quedar detrás de otros pilotos, va a perder posiciones, pero cuando se tiene una diferencia de rendimiento tan amplia como la que disfrutaban este fin de semana y han disfrutado durante buena parte de la temporada Red Bull y Mercedes, pues hombre, tienen esas paradas gratis, como la llamamos entre comillas, es decir, Uh -huh. que se para, pero no se cae más allá de estar detrás de un Mercedes o de un Red Bull. No se cae detrás de los Ferrari, detrás de los Aston Martin, detrás de los McLaren, no, no se cae, sobre todo ya a esa altura de la carrera, ya tan avanzados, ya pues tenían amplio espacio para cumplir la detención y no caer en tráfico de otros autos que obviamente también les habrían complicado el andar. Entonces, claro, en ese grupo medio las diferencias son muy escasas y pues también están más cerca los que vienen detrás de ellos. Entonces no es tan fácil aplicar una estrategia de este tipo porque pues básicamente se estaban corriendo dos carreras muy diferentes. La carrera entre Red Bull y Mercedes y la de ahí para atrás. Sí, la última vuelta, vamos, de Verstappen fue 1:37.1, 1:39.0 la última vuelta de Hamilton, 1:36.6, que fue su mejor vuelta. La de Pérez, la última, de 1:37.8 para Bottas. Y en este caso, los dos tenían en la misma estrategia, ¿no? Porque Pérez y Bottas sí estuvieron en la misma estrategia. Sí, y eso es lo que mencionaba antes de cómo Pérez administró también de forma muy buena los neumáticos hard al final de la carrera, ¿no? Es, como usted lo dice, la misma estrategia, exactamente la misma que usaron Hamilton y Bottas, pero con un desfase de 6, 4 vueltas, ¿no? Que uno diría, bueno, pero es que no son tantas, pero es que no es solo el número de vueltas, sino cómo se exigió el neumático en cada momento, ¿no? Y pues es evidente que Pérez cuando sale de boxes no exige excesivamente el neumático porque no estaba enfrascado en esa lucha en la que sí estaban enfrascados los dos Mercedes con Verstappen en ese tren que se armó por momentos, un tren de DRS entre esos tres autos que además con ello castigaban también mal los neumáticos, ¿no? Uh Entonces -huh. eran situaciones diferentes y Pérez la supo aprovechar muy bien la situación particular que él tenía en ese momento para poder gestionar mejor esos neumáticos duros y llegar pues con bastantes más neumáticos vivos ya a esas vueltas finales, marcando como usted lo señala ahí, Germán, esa vuelta rápida en la última de carrera.
1:37.4. O sea, usted pone las cosas como quiera y al final aparece otra vez Norris ahí. Le puede ir a él en la clasificación como sea, pero al final Norris se está convirtiendo en el mejor del resto. No, sin duda, está haciendo una excelente temporada. Tuvo pues ese buen duelo esta vez con Daniel Ricciardo, la estrategia que fue bien diferente para los dos. Norris que paró en la misma vuelta de Pérez, fueron los últimos en parar de quienes arrancaron con el neumático medium, porque claro, los que arrancaron con el hard pararon bastante más tarde, ¿no? En especial los autos del equipo Aston Martin, que con ello sacaron provecho y terminaron ambos en los puntos después de una clasificación difícil, ¿no? Para el equipo, que tal vez no fue representativa de su potencial para la carrera. Entonces, vienen haciéndolo muy bien. Ha sido una carrera que, como lo decía antes, para Ferrari ha sido desastrosa en términos de la gestión de los neumáticos y esto pues obviamente marca también ciertas características del SF21 que pues probablemente harán que en otros circuitos que tengan características similares pues veamos igual sufriendo a la escuadra de Maranello y viendo brillar más al equipo McLaren, que hoy pues ha sumado en una carrera además que era una especie de homenaje hacia uno de sus hombres clave en el pasado, Mansur Oye, quien tristemente fallecía días atrás y el equipo pues ha sacado un gran botín de este Gran Premio de Francia que les permite pues dar un golpe fuerte sobre la mesa en esa lucha por el tercer lugar en el Campeonato del Mundo de Constructores. Sí, en pilotos, pues la labor de Verstappen, que lo pone pues con estos 12 puntos, multiplicó ahí de 4 a 12 puntos la diferencia con Sergio Pérez, que pues ya se metía ahí para respaldar el trabajo de su compañero de equipo, y un Bottas que está superado inclusive por Norris, desafortunadamente para el piloto finlandés, mostrando pues ese punto de Norris. Pero Diego, vienen ahora dos carreras en la tierra de Red Bull, ¿no? Llega el piloto Max Verstappen, pues diría uno a su terreno, y no sé lo que pueda pasar ahora en el campeonato, porque son dos carreras consecutivas, o tres con esta, donde de acuerdo a lo que se ve, es difícil que se altere mucho el desempeño que tienen los vehículos ya de cara pues a lo que va a ser esta seguidilla de 3 fines de semana con dos carreras en Austria. Sí, es una carrera que Red Bull ha ganado en dos ocasiones con Verstappen, una de ellas claramente con una estrategia diferente, pero pues sabiendo que tienen el auto más competitivo del que han disfrutado desde que se incorporó de nuevo el Red Bull Ring, como se conoce ahora, al calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pues pensaríamos que deberían llegar allí un poco como los favoritos, ¿no? Más allá de que en el pasado el equipo Mercedes obviamente es el que más poles y victorias ha conseguido allí, pero sin duda sí ha sido un escenario positivo en el pasado para Red Bull, sin la situación competitiva tan fuerte que tienen versus Mercedes. Ahora, pues pensaríamos que obviamente pues llegan allí con el deseo de conseguir dos victorias consecutivas, ¿no? En ese su circuito de casa. Sí, hay que recordar que se reemplaza el Gran Premio del Canadá por la segunda competencia de Austria y está por definirse con qué escenario van a reemplazar el Gran Premio de Singapur, que también dijo no para esta temporada. Sí, habrá que ver, Germán. Todavía pues puede haber otros más cambios adicionales, más allá de eso de Singapur, y pues se habla sobre todo de que haya un mínimo de 21 carreras, ¿no? O sea que es probable que no necesariamente todas las Ujú. que puedan llegar a caer sean efectivamente reemplazadas. Le cambio de tercio para preguntarle por la Fórmula E. Usted estuvo pues, con trabajo con la Super Fórmula japonesa, con la Fórmula E, pendiente de la Fórmula 1. Bueno, de esos fines de semana que parecieran no terminar. Aparte de eso, no sé si tuvo tiempo para ver algo de la MotoGP con esa victoria de Marc Márquez y su regreso al puesto número 1. Pero hablando de la Fórmula E, pues castigados. El titular es la cantidad de castigados que hubo en este doblete que se hizo en México. Sí, una situación que yo creo que pues es un poco desafortunada, es un poco consecuencia de cómo se aplica el reglamento, de los sistemas que tienen de gestión de,
los mecanismos de control que tiene la FIA con los equipos, que probablemente pues de todo esto se aprenderá y se buscará que en el futuro pues no se comprometa tanto públicamente la credibilidad de la categoría, porque creo que es lo que ha ocurrido este fin de semana un poco, ¿no? Ujú. Siempre que pasan ese tipo de cosas, yo pues voy a lo que pasa en el automovilismo en los Estados Unidos, específicamente en la NASCAR, donde cuidan mucho que lo que la gente ve, sea desde la tribuna o en el televisor de su casa o en su dispositivo móvil, etcétera, que el resultado que vio en ese momento ¿Qué? es el resultado que al final queda, que no fue un engaño para el televidente, para el espectador, sino que fue lo que sucedió. Que si vienen luego sanciones que afectan esto, que repercutan de una forma diferente, pero Ujú. que quede esto como Multas se y lo que vivió sea. en su momento, sí, o deducción de puntos en el campeonato, por ejemplo, sí, Correcto. que pero pues aquí lo O, triste es que o sanciones en puestos de partida, como se hace en Fórmula Uno. Dice, bueno, en la próxima usted va a tener tantos puestos de partida de sanción de acuerdo al tiempo que haga en clasificación. sí, o sea, opciones para hacerlo diferente las hay, Muchas. para sancionar. El tema es que, obvio, pues no es lo mismo cuando se rompe una norma, no se cumple el reglamento y se obtiene un beneficio claro en rendimiento en la pista, estratégico, etcétera. A cuando es un error administrativo, ¿no? Que es Ujú. básicamente lo que ocurrió en el caso del equipo Tajoyer Porsche. El tema es que, claro, la Fórmula E pues trata de ser consistente con el pasado y esto pues quiere decir que no es algo nuevo, ¿no? Ya pues el propio equipo Audi, que fue el principal beneficiado de la descalificación de Pascal Wehrlein y el equipo Tajoyer Porsche, ya en el pasado ha perdido 3 victorias por descalificaciones por temas algunos en particular recuerdo uno relacionado con el pasaporte técnico del auto, ¿no? Que es pues Mm. toda esa información que los equipos tienen que suministrarle a la FIA sobre el material técnico con el cual afrontan cada una de las pruebas. Y pues en esa consistencia, desafortunadamente, pues por ser consistentes con los equipos, los que están invirtiendo el dinero, el tiempo en estar en esto, pues hacia afuera creo que se está comprometiendo un poco la credibilidad de la categoría, ¿no? Una categoría que aparte pues está en un momento un poco, pienso yo, crítico Crítico. porque creció mucho, pero ha ido perdiendo ese empuje que traía un par de años atrás, ¿no? Con la llegada de tantos fabricantes. Dos de ellos, de hecho, pues se van al final de esta temporada 7. No está claro que haya quien lo reemplace. Se habla de la posibilidad de que McLaren entre a la categoría, está siendo estudiado esto y pues obviamente cuando quedan dos licencias sueltas, entre comillas, pues se ve la posibilidad de que alguna marca tome lo que ya está, lo existente, y simplemente pues se cambien los avisos un poco y se busque aprovechar pues, la experiencia que ya tiene ese grupo humano técnico, pero pues ir hacia adelante con otra marca diferente, ¿no? Pero pues veremos, ¿no? Es un poco, pienso, de pensárselo para algunas marcas, dirán, bueno, pero ¿a qué nos exponemos aquí? A Ujú. que por no haber metido el dedo al final vienen en un número, en un dígito de los millones de dígitos que pueda haber en los códigos de barras de todas las partes del auto, se eche a la caneca todo el trabajo de preparación de meses, semanas, días, etcétera, ¿no? Y todo el trabajo de tanta gente. ¿Cuánto dinero, no? Para Ujú. ir a México y devolverse con mucho menos de lo que realmente se hizo en pista, ¿no? Es un poco la reflexión que yo hago y seguramente se la estará haciendo la propia Fórmula E, ¿no? La FIA pues al final tiene que hacer cumplir el reglamento, ser consistente, pero pues la FIA no es la que lleva la categoría, ¿no? No son los dueños de la categoría y los dueños son justamente quienes están viendo probablemente más afectados con toda esta situación, así que Claro. pues tendrán que ver cómo pues modifican un poco todo, ojalá. Yo supongo que pues esto lo Además, porque tendrán es la claro misma ellos, FIA de ¿no? la Fórmula Uno, ¿no? No es que sea otra FIA, es la misma. Sí, sí, pero los sistemas probablemente son diferentes porque Ujú. igual son tecnologías diferentes, son reglamentos diferentes, todo está mucho más restringido, hay restricciones de personal.
en fin, no hay todos los sistemas disponibles en Fórmula 1 que están también para la Fórmula E. No funciona exactamente igual porque igual todo depende también de los presupuestos que tienen cada una de las categorías y sus respectivas organizaciones. Entonces no es tan fácil como copiar y pegar de lo que se hace en Fórmula 1, hacerlo exactamente igual en Fórmula E. No funciona así y el reglamento también es muy diferente, ¿no? Porque son vehículos, tecnologías completamente diferentes, ¿no? Y filosofías de la categoría también Ujú. completamente diferentes. Pero pues es un proceso de ajuste que pienso yo tendrán que hacer y ojalá que llegue más temprano que tarde por el bien del futuro de la categoría. Sí, para claridad yo leí que hubo una omisión en los juegos de llantas del equipo, de no haberla reportado, y ese es Sí, el error eso fue lo que... administrativo. Exacto, sí, que fueron las mismas llantas con las que hicieron la clasificación, o sea, no hubo Ujú. ningún beneficio en rendimiento ni mucho menos, sino pues Correcto. simplemente que no No informó. se introdujeron los datos, pero no le llegaron a quien le deberían llegar. Y eso fue lo que se explicó que ocurrió y pues no es la primera vez que pasa, ¿no? Ya en esta temporada alguna situación similar ha ocurrido en una sesión de calificación, etcétera, pero sí, no hace justicia la sanción y sus consecuencias, sobre todo con el error que se cometió por parte del equipo, que ellos mismos fueron los primeros en admitirlo, y aparte de eso le quitaron el podio también a Verlaine de la carrera del Ujú. domingo por una situación técnica que pues allí es otro tema completamente diferente, pero que igual es absolutamente debatible en torno al beneficio o no que pudo haber obtenido por esa reglamentación que no acabó por cumplir. Entonces, sí, es muy triste, ¿no? Pues, no sé, yo si fuera el dueño de la categoría o uno de los organizadores, pues estaría muy preocupado con esto porque es básicamente una fórmula de autodestrucción. Claro. Qué pena con usted, señora Gak, que le pasen esas cosas. No, Entonces, no, él seguro que debe ser el primer preocupado y claro, el que debe estar obvio. tratando de que las cosas cambien, ¿no? Y toda la gente que lo ha acompañado en esto para crear la categoría que es hoy en día, ¿no? Pero pues eh, es muy complejo, ¿no? Es muy Eso complejo sí no se le controlar. puede quitar, no se le puede quitar lo competitiva que es una categoría que genera pues esas opciones para tantos en la posibilidad de ganar y de estar en el podio. Sí, no, es que es una de las cosas muy buenas que tiene la Fórmula E, ¿no? Ujú. Y podrán no ser los autos más veloces del planeta, ni mucho menos, pero sí que para hacer un auto eléctrico no hay nada que esté a ese nivel en términos de un auto de competencia, y el que viene para la siguiente generación va a ser incluso más rápido y mucho más, o sea, y el rendimiento, la capacidad de carga que va a tener rápida, o sea, todo va a ser realmente eh, para abrirle los ojos a la gente de lo que puede ser un auto con esta tecnología y un auto de carreras, ¿no? Pero pues no es solo eso lo que puede hacer una categoría o no eh, más o menos popular, más o menos seguida, y pues en toda esa ecuación hay algunos valores que todavía necesitan ajustarse para que la receta sea la que debe ser y la que seguramente Alejandro Agag y su grupo eh, creen que pueden tener. Por lo pronto estaremos pendientes, frotándonos las manos porque ya vienen esos dos grandes premios en el Red Bull Ring de Fórmula Uno, que no dudemos que van a ser dos espectáculos y que tal como lo decía usted, Diego, pues es lo que la gente esperaba, pero lo otro que la gente está esperando es que otro equipo, ojalá que fuera Ferrari, encontrara algo, va a ser difícil, encontrar, cambiar el desempeño de un momento a otro es difícil, pero qué bueno que entrara un tercero ahí a mediar y a pelear en esa situación. Diego, de nuevo, muchas gracias. Gracias a usted, Germán. Recuerden que Diego pues tiene sus canales también de YouTube, Instagram, donde todos los domingos después de las competencias tiene el contacto en el Twitter durante la carrera, está siempre informando y que tenemos la posibilidad de contar con él, el Motor RCN, en nuestro programa de lunes a sábado, de lunes a viernes a las 6 de la tarde hora de Colombia, los sábados a las 12 del mediodía en Antena 2, a las 2 de la tarde y ahora por el tema de la Copa Suramericana a las 4 de la tarde en RCN Radio, de manera que allí serán los ambientes donde podemos también compartir con Diego Mejía. De nuevo, gracias Diego y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Chao.